Estamos viendo un cambio importante en el pago de impuestos de las empresas. Mark, recientemente se informó que Google debe más de 130 millones de libras en impuestos adicionales. ¿La empresa puede pagar esa suma? ¿Por qué aceptaron eso? Hay dos respuestas a su pregunta. Primero, todo continúa como de costumbre. Las empresas han declarado impuestos a las autoridades fiscales en todo el mundo durante décadas. El tema de los impuestos de Google es simplemente el resultado de un proceso normal de cómo las empresas pagan impuestos. La segunda respuesta es un poco más complicada. No es muy común para compañías como Google y otras corporaciones parecidas pasar por una investigación fiscal de ese tipo. Es muy raro que un gobierno divulgue públicamente las cuestiones fiscales de una empresa como ocurrió con Google. En este sentido, por una parte, la rutina de cobro de impuestos de empresas sigue siendo la misma, pero por otro lado, estamos viendo un cambio importante en relación a cómo las empresas pagan impuestos. Sí, parece que las cosas están cambiando en este momento. El año pasado, Google parece que obtuvo ganancias con las ventas netas de 3.000 millones de libras. ¿El hecho de que ahora tienen que pagar impuestos adicionales será muy perjudicial o el impacto será pequeño para la empresa? El impacto será pequeño. Es necesario analizar los detalles de los balances financieros de la empresa y probablemente las informaciones no estarán disponibles para el público a fin de evaluar precisamente el impacto. Sin embargo, el pago de impuestos de Google durante el periodo de 10 años también incluyó intereses. Así que si dividimos esos 130 millones de libras de esos 10 años, la cantidad es relativamente pequeña, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. Además, Google ya reservó en sus balances financieros una cantidad suficiente para juzgar esos riesgos fiscales. En ese sentido, en términos de balances financieros, los impactos serán pequeños o inexistentes para la empresa. Ahora, la pregunta es, ¿las normas tributarias británicas no son claras para las grandes empresas? Por ejemplo, ¿Google no estaba seguro de cuánto debería pagar? ¿Fue un malentendido o diría que Google engañó a las autoridades fiscales? Esa es la pregunta a la que mucha gente y comentadores están tratando de responder. El propio sistema tuvo un error y por eso las empresas no saben exactamente cuánto deben pagar. ¿O será que el sistema funciona correctamente, pero hay un error de comunicación? Una vez más, hay dos respuestas a esa pregunta. Primero, en este momento, el sistema está bajo escrutinio y hay dudas con respecto a un error. Muchos dicen que no, pues el sistema fue construido con ese propósito específico y opera perfectamente en todo el mundo. Es por eso que solamente necesitamos adaptarnos al mundo moderno y a la forma en que las empresas dirigen sus negocios internacionales. Sin embargo, más y más personas están empezando a cuestionar eso. Un regidor británico de política de muy alto nivel sugirió hace unas semanas que el sistema de impuestos corporativos del Reino Unido debería sustituirse por un sistema basado en el volumen de negocios u otros indicadores de actividades empresariales. En el caso de Google, creo que la respuesta es que las reglas son claras. Las empresas tienen la información y ciertamente suficientes expertos para saber la cantidad a pagar en impuestos, pero siempre hay espacio para desacuerdos. Eso nos lleva de regreso a la rutina habitual de cobro de impuestos de las empresas, pues es perfectamente habitual que una empresa discuta su situación fiscal con las autoridades fiscales, y eso fue lo que ocurrió en este caso. Ahora la UE también prometió analizar su acuerdo con Google. ¿Llegaremos a un punto donde los acuerdos fiscales con Google serán diferentes en el Reino Unido y en la Unión Europea?
Sí, esa es una pregunta muy interesante. Tendremos que esperar para ver. Existen informes de que otras empresas están cerrando acuerdos o negociando el fin de ajustes fiscales en otros países de la Unión Europea, como Francia e Italia. Y eso tal vez está relacionado con el anuncio de Google en el Reino Unido. Será interesante ver cómo la negociación y la divulgación de esos ajustes fiscales se comparan con lo que está ocurriendo con Google en el Reino Unido. Esa sería una situación interesante donde las empresas tendrían que justificar o defender sus posiciones fiscales en varios países de la Unión Europea con base en la cantidad de impuestos que se comprometen a pagar. De cierta manera, eso lo transforma todo, pues el sistema está basado en reglas que las compañías entienden y no necesariamente en la cantidad de impuestos que de hecho pagan. Pero tal vez ese es el caso si comparamos la situación en varios países. La pregunta que todos se hacen es, ¿ese acuerdo con Google pavimentará el camino para la relación de otras empresas globales con el Reino Unido? Creo que sí. Las compañías van a pensar más cuidadosamente de la opinión pública en relación a sus posiciones fiscales. Eso demoró mucho tiempo en ocurrir, pero ahora se está considerando claramente. Otras compañías comenzarán a analizar sus posiciones fiscales en el Reino Unido y en otros lugares. Espero que con ese trabajo que la Unión Europea y la OCDE han hecho en términos de más transparencia en las declaraciones de impuestos, las empresas van a transportarse a un mundo donde la transparencia será primordial de aquí a varios años. Las compañías tendrán que asegurarse de que sus posiciones fiscales son coherentes y consistentes en todos los países donde operan y de que el público las entienda con claridad. Vamos a esperar a ver. Mark, muchas gracias por su participación y por compartir sus comentarios con nosotros. Gracias, fue un placer. Gracias por vernos. Con eso concluye nuestra entrevista, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio web para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego.